Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar de un tema importante y es que el riesgo país del Ecuador se sitúa en su nivel más bajo del año. Como sabemos, el riesgo país mide las probabilidades de pago de la deuda externa de una nación. Es que tanta confianza nos tienen al Ecuador. Una disminución del indicador refleja que los mercados internacionales tienen obviamente más confianza en el país. Y bueno, el riesgo país cerró el martes 19 de agosto en 773 puntos, su nivel más bajo en lo que va del 2025 según el Banco Central. Hay una publicación del nuevo portal Diligence, del cual Sebastián Angulo, periodista especializado en economía y negocios, es editor. Y bueno, voy a leer una parte para poder entrar en la conversación, porque el riesgo país del Ecuador bajó de 749 a 733 puntos, su nivel más bajo desde febrero del 2022. Si rompe el piso de los 700 puntos, alcanzará mínimos no vistos desde octubre del 2019. La mejora se dio justamente luego de la visita del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, a Quito, que generó optimismo en tenedores de deuda ecuatoriana. Al menos 3 fuentes, dice Sebastián Angulo del Mercado, confirmaron que la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en el Ecuador fue bien recibida por inversionistas internacionales en un contexto en el que la inseguridad ha golpeado a la economía y se ha convertido en un problema político de primer orden. De hecho, lo mismo dijo Marco Rubio, sin seguridad no hay economía que pueda soportar. No lo dijo en esas palabras, pero más o menos hacía referencia a aquello. Vamos la bienvenida a nuestro invitado, a Sebastián Angulo, periodista especializado en economía y negocios, editor de Diligence, este newsletter especializado justamente en economía, en donde hace un análisis sobre justamente esto, que tiene que ver la visita de Marco Rubio, sus declaraciones con la caída del riesgo país. Bienvenido, Sebastián, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlo en estos micrófonos y bueno, ¿qué podríamos decir de lo que nos deja la visita de Marco Rubio? ¿Qué relación se puede hacer respecto a esto, a la caída del riesgo país? Muchas gracias, Verónica, por la invitación y también a la audiencia de Radio Sucesos. Sí, en efecto, la visita de Marco Rubio no solamente tuvo implicaciones políticas y de seguridad acá en el país, sino también tuvo repercusiones económicas por los anuncios que hizo pues, durante su estancia acá en Quito. Y los mercados internacionales así lo han considerado. Normalmente el riesgo país suele estar muy atado al precio del petróleo. Como somos un país todavía que exportamos petróleo, que es uno de los principales productos de exportación, que aún sigue siendo muy importante, suele tener relevancia a la hora de fijar el riesgo país pues si es que cae el precio del petróleo normalmente pues suele subir el riesgo país. Y como justamente usted explicaba, Verónica, esto pues tiene que ver mucho con la posibilidad o la capacidad de pago que tiene Ecuador de la deuda externa. Y en ese contexto, justamente yo consultaba a inversionistas en el extranjero, en Nueva York, en Londres, donde son los centros financieros, y me comentaban que tras una publicación del medio especializado Bloomberg de la visita de Marco Rubio, pues ahí se evidenció un optimismo, por decir, en los mercados. El optimismo pues en los mercados suele reflejarse cuando hay mayor compra de la deuda ecuatoriana, como un poco para hacer un paralelismo como es en la bolsa de valores, por así decirlo, ¿no? Cuando alguien se entusiasma por un activo y dice, bueno, voy a comprar la acción de tal empresa porque parece que le va a ir bien, y en el caso de los países, pues suelen los inversionistas decir, bueno, parece que esta nación, este país, parece que le va a ir mejor, así que voy a comprar, me voy a animar a comprar este bono. Y así pues sube el precio del bono por la mayor demanda y como consecuencia también el riesgo país baja. Pues los inversionistas han considerado que la visita de Marco Rubio puede ser interesante, sobre todo en materia de cooperación en temas de seguridad. Y como usted mencionaba, Verónica, la seguridad se ha convertido en un problema muy importante para Ecuador, que también ha tenido repercusiones económicas y también políticas. A veces, pues, también los diferentes sectores de la sociedad reclaman que haya más seguridad, y eso también impacta directamente en la gobernabilidad. Y al tener, pues, un apoyo directamente de Estados Unidos, se prevé, esa es la lectura de los mercados internacionales, que puede haber una reducción de la inseguridad o un mayor control y quizás pues mayor gobernabilidad, mayor estabilidad,
y también mejoras en la economía local, ¿no? En la economía real. Ahora, ¿qué implica estos 733 puntos? Y cuál sería la expectativa, por ejemplo, si es que bajamos a 700 o menos, allí, ¿cómo podrían cambiar las cosas, hablando del riesgo país ya en la Ujú. práctica? Bueno, el riesgo país bajó a 716 el viernes y me parece que ayer subió un poquito a 720. Y la expectativa, al menos en los mercados internacionales, es que pueda seguir bajando según los anuncios que siga haciendo el gobierno en los próximos días, sobre todo relacionado con consolidación fiscal, es decir, que el gobierno siga tomando medidas para seguir reduciendo ese hueco de recursos que actualmente tiene el fisco. Lo que implicaría, y es justamente lo que está dentro del programa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que el próximo año Ecuador pueda emitir bonos en el mercado internacional, es decir, que el riesgo país baje a tal nivel que nuevamente podamos ser como sujetos de crédito. Ecuador, pues un país normal, entre comillas, como Colombia, como Perú, normalmente se fondean en los mercados internacionales, es decir, necesitan deuda Claro. y pues ahí acuden a colocar bonos y los inversionistas lo compran a tasas de interés aceptables no sé, 7%, 5%, 4%, dependiendo de la nación. Perú, Colombia lo están colocando a niveles muy bajos debido a su historial de buenos pagadores. En el caso de Ecuador, nosotros no hemos podido colocar, la última vez que colocó, si no me equivoco, fue en 2019, cuando era ministro el economista Richard Martínez. Fue la última ocasión en que Ecuador pudo colocar deuda porque el riesgo país está bajo, pero luego pues ocurrió la pandemia, hubo una reestructuración de deuda y desde ese entonces Ecuador no ha podido fondearse como un país normal. Hemos tenido que pedir ayuda a los organismos multilaterales que, por así Ujú. decirlo, son como prestamistas de última instancia para naciones que están con problemas económicos. Entonces, ya el Fondo Monetario, uno de los objetivos es que Ecuador ya pues deje de depender tanto del financiamiento de los multilaterales y pueda ser Claro. como un país normal, cada vez más saludable. Y eso podría ser pues uno de los hitos que podría verse en el próximo año. Es uno de los objetivos del acuerdo con el fondo. Justamente en Diligence publicaba ayer también un análisis de cuánto más tiene que bajar el riesgo país para que pueda volver a los mercados, o Exacto. pueda ser sujeto de crédito. Inversionistas me mencionaban que lo ideal sería que Ecuador coloque con un rendimiento, como se suele decir, o con una tasa de interés de un solo dígito, es decir, del 9%. Entonces, con el actual riesgo país todavía estamos en 11%. Tendría que bajar aún más, no sé, unos 100, 150 puntos más para que Ecuador pueda colocar deuda al menos con el 9% de interés, que podría ser aceptable, considerado aceptable en el caso de un país como Ecuador. Y esto podría ocurrir, esta reducción, si es que en enero del próximo año Ecuador paga un vencimiento o una amortización de deuda, que son como 400 millones, ¿no? Si paga, va a ser una buena señal para los mercados, es decir, con el compromiso de que Ecuador pues está dispuesto a pagar la deuda. Sobre todo hay que considerar que nosotros hemos sido como países muy malos pagadores de deuda. Creo que en el mundo estamos con Argentina como de los peores países que no solemos cumplir el pago de deuda. Hemos tenido 11 o 12 defaults, si no me equivoco, en toda la historia, que es extremadamente alto y pues por eso siempre tienen dudas y por eso siempre nuestro riesgo país es muy alto. Lo que pasa es que siempre llega un gobierno que dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con pagar la deuda Claro. y voy a reestructurar y ya no quiero pagar. Y siempre ha pasado históricamente eso. Entonces, por eso con nosotros siempre tienen demasiadas dudas. Y cuando Ecuador paga puntualmente, es como que, bueno, ahora estamos confiando un poco más. Y quizás cuando esto ocurra, este pago en enero se cumpla, el riesgo país baje un poco más y Ecuador pueda volver a los mercados internacionales. Muy importante, amigos. 8:35 conversamos con el periodista especializado en economía y negocios, con Sebastián Angulo, quien es además de editor de Diligence, es un nuevo portal especializado justamente en economía. Y hablando de economía, hablando de deuda, Sebastián, hablemos de la proforma presupuestaria, porque recientemente la Asamblea Nacional aprobó esta proforma Ujú. presupuestaria con un monto de 40.961 millones, este es un 12% más que la del 2024. Fue aprobada en la Asamblea, pero no ha estado exenta de cuestionamientos de expertos que dicen, bueno, es una aprobación realmente irresponsable, que no da mucho margen para el gasto, para inversión, por ejemplo, que, bueno, muestra un Estado con el 80% de gasto atado y sin Ujú. margen de acción. ¿Cómo analiza usted esta proforma que fue aprobada recientemente? Sí, justamente el gobierno mismo mencionaba que pues este es como una especie de proforma
provisional, por así decirlo, porque claro, entiendo yo que quiere seguir tomando ciertas medidas económicas en lo que queda del año para ir un poco justificando mayores ingresos. Ujú. De todos modos, como ustedes menciona, Verónica, la proforma es muy complicada de elaborarla porque ya hay como muchos rubros que están atados y que son inflexibles o difíciles de recortar, sobre todo con Claro. lo relacionado con sueldos y salarios. Siempre va a ser impopular y también poco conveniente recortar en la parte de sueldos y salarios cuando se ha mencionado que la mayoría de este gasto de sueldos y salarios están destinados a maestros, a policías y a militares. Entonces, por ese lado va a ser muy complicado y lo está haciendo. Justamente en el acuerdo con el FMI, pues se va viendo que no va a haber un recorte tan profundo en este rubro, sino más bien tratar de que no se incremente más de lo que ya está. O sea, es decir, un Es el poco. plan de eficiencia, ¿no? Porque Sí, parece que también no se ha frenado demasiado ese gasto exacto, interno. sí, justamente entiendo yo de los análisis que se han hecho al menos, es que es complicado hacer ese tipo de recortes, considerando también porque estamos en una situación complicada en temas de seguridad y que eso también implica pues no sé, la participación o contar con el personal adecuado para seguridad, por ejemplo. Claro. Entonces, por ahí va a ser complicado y también, por ejemplo, en el caso de inversión siempre ha sido un reclamo en los últimos años para hacer un ajuste del gasto que Ecuador ha requerido en este tiempo, la única manera de hacerlo que los gobiernos han encontrado últimamente ha sido dejar de hacer obra pública. Y ahí es un asunto pendiente desde mi punto de vista, pues que no se ha concretado, porque siempre se ha hablado de que se dé, como decir, la posta al sector privado, es decir, que a través de alianzas público-privadas se puedan Claro. concretar mejor obra pública y tratar de que se encienda el motor de este tipo De inversiones. de obra y de inversiones Ujú. para que también pues haya una mayor movimiento en la economía local. No obstante, no ha habido ese suficiente trabajo entre el sector público y privado para generar este tipo de obra. Por ejemplo, ¿qué nos puede decir de este déficit que está en la proforma presupuestaria? 5.443 millones que equivalen al 4.4% del PIB. ¿Es un margen aceptable? Es elevado este déficit? Es elevado, es más elevado que el año anterior, pero bueno, yo pensaría que está un poco dentro del promedio, ¿no? De lo que Ecuador más o menos ha tenido en los últimos años. El gobierno justamente manifestó dentro del boletín de prensa, recuerdo haberlo leído, del Ministerio de Finanzas, que decía que, claro, este monto no es el final, sino que entiendo que se van a ir tomando otras decisiones, no sé, Bueno, tal de vez hecho que de estuvo la ajuste ministra de Finanzas donde o de... mencionaba que, Ajá. bueno, la idea es irlo financiando y Sí, reduciendo a final de exacto. año, ¿no? Entonces, Pero claro, pues, sí, o sea, si se mantienen las cosas, o sea, es decir, si el gobierno no haría nada en este tiempo, ese sería el monto, pero entiendo que pues se van a tomar diferentes acciones, tanto de reducción de gasto como de también quizás por ahí aumentar algún ingreso adicional, como lo ha mm. venido haciendo el gobierno por ahí también en algunas reformas económicas para tratar de reducir esa cifra, que luce abultada al menos. Y bueno, con todo lo dicho, Sebastián, ¿cuál es su criterio de cómo terminaremos este 2025 en el ámbito económico con nuestro país? Bueno, yo soy optimista, yo creo que va a ser un mejor año y no solamente por el rebote que muchos economistas mencionan, es decir, normalmente cuando una economía cae, se suele decir que hay un rebote Un rebote. natural, entonces que no es como, no se puede considerar una recuperación. Sin embargo, hay ciertos indicadores de economía real que son bastante alentadores, por ejemplo, hay una mayor venta de autos, el año pasado estuvo bastante deprimida y ahora vemos que al menos hasta agosto, si no me equivoco, hay una recuperación que es moderada, pero está bastante bien. Pero también hay otros indicadores muy positivos, como por ejemplo mayor venta de autos pesados, que o sea, es Ujú. camiones, buses, que eso indica que es una inversión pues productiva, que yo entiendo que eso también genera mayor movimiento de la economía. Lo mismo con cemento, ha habido un incremento importante en los despachos de cemento según las cifras del Banco Central y eso te da, Y es un da indicador una idea, exacto, importante, da una ¿no? idea de que se está moviendo de alguna manera la construcción privada, pública también y de alguna manera hay algunos indicadores que pueden parecer que la economía está en mayor movimiento. También, por ejemplo, justamente hoy publicaba algo sobre el consumo con tarjetas de crédito, también ha aumentado, me parece que un 7% si no me equivoco, de enero a agosto de este año. Entonces hay como un más apetito para hacer compras. Entonces, sí hay un mayor dinamismo, pero habrá que ver hasta
cuánto más dinamismo que el año Claro. pasado, sobre todo si es que pues se cumple la promesa del gobierno de que este año no van a haber apagones. Definitivamente creo que va a ser un año bastante positivo frente al año anterior. No pueden haber apagones. En todo caso, bueno, vamos a ver si es que ese crecimiento que está reflejando la economía es sostenido y no es solo un efecto del rebote que muchos analistas apuntan. Todo está por verse gracias a Sebastián Angulo, periodista especializado en economía y negocios, además editor de Diligence, es un newsletter especializado también en esta materia. Y bueno, éxitos, Sebastián, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica, por la invitación.